Domingo 5 de noviembre y arrancamos con una nueva edición del resumen semanal de trading, en concreto ya la número 154. Damos la bienvenida a Julio. Buenos días, Julio. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Muy buenas, Juan. Pues nada, bien, bien por aquí. Apeando la lluvia de los últimos días, pero bien. Sí, ¿eh? Bueno, aquí también tenemos un fin de semana, wow, pasado por agua y viento totalmente. Venga, vamos a hacer el resumen. Ya sabéis, este es un vídeo corto dedicado al local market, a los mercados más próximos a nosotros, principalmente mercado español, aunque también hay en ocasiones, como en esta edición, hay también acciones europeas. Y empezamos también por el análisis de los índices, donde siempre vemos pues, nuestro IBEX 35, lógicamente, y también Eurostoxx y DAX. Entonces, dejadme compartir pantalla porque vamos a empezar por la situación del IBEX 35. Bueno, ya sabéis que en los comienzos de mes a mí me gusta echar un vistazo, aunque sea fugazmente, al mensual, ¿no? Para hacernos una composición de lugar de medio plazo y luego ir encajando el resto de los marcos temporales, ¿no? Nosotros sabéis, aunque hay gente que se está aproximando a nueva, digamos, a Mentor, nuestro enfoque es de swing trading, por lo tanto, nuestra estructura de pantalla siempre es semanal, gráfico semanal a la izquierda, gráfico diario a la derecha. Es verdad que hay veces que subimos alguna vez al mensual y en algunas ocasiones también bajamos al horario para optimizar entradas, pero nuestra base de trabajo habitual es esta estructura que tenéis ahora mismo en pantalla. Uno de los momentos en los que nos gusta ver el mensual es precisamente cuando hay cambio de mes, ¿no? Ya principalmente porque el mensaje de la vela ya es definitivo, que es una de las claves, ¿no? Para no cometer errores típicos, ¿no? Entonces, vamos a pasar a mensual el IBEX 35, Julio, a ver qué te parece, y lo vemos. Aquí está, vamos a ver. Bueno, no sé si os acordáis, pero decíamos hace la última vez que analizamos, la última o la penúltima vez que analizamos esto, decíamos que necesitábamos un nuevo mínimo relevante creciente para ir ya fijando esta estructura alcista en etapa 2 del marco temporal mensual. Es etapa 2 porque, fijaros, en una sola exhalación, es decir, sin exhalaciones y sin inhalaciones, sin máximos y mínimos relevantes, ha eliminado 1, 2 y 3 máximos relevantes, ¿vale? Por eso es una etapa 2 directa. Entonces, claro, en todo este trayecto, fijaros que no había ningún mínimo relevante. Bueno, todavía no lo hay. Puede parecer que el mínimo de la semana pasada, del mes pasado, que, ojo, el mes pasado finalizó así, el mínimo del mes pasado, bueno, pudiera ser, viendo cómo ha arrancado, con la fuerza que ha arrancado este mes, pudiera ser que este sea un mínimo relevante, pero claro, para ello deberíamos esperar todavía 3 meses, 3 velas. Ok. Fijaros también como las medias, bueno, la media de 20 ya está alcista, la media de 40 está alcista, y de momento el retroceso a todo el impulso alcista está siendo un retroceso hasta el momento, pues fijaros, bastante alcista, ¿no? Está comprendido entre la zona 0 y 40%, y eso nos indica, en teoría, continuidad alcista. Otro de los problemas habituales para que el nuevo arranque no se vaya para arriba con fuerza era que hubiera arrancado la primera vela de la inhalación, es decir, la vela del mes de agosto hubiera sido una gran vela sólida, cosa que tampoco es. Es decir, si la vela 3, esta de aquí, hubiera estado aquí, entonces el movimiento actual nos daría fallo, entendiendo por fallo que no supera el máximo anterior casi con toda seguridad. Eso no ocurre en este momento, ¿no? Entonces, la caída se ha ido a una de las zonas de soporte menor, ¿la veis? La caída se ha ido justo a la zona de soporte menor, ahí lo tenéis, y desde aquí, de momento, ha comenzado, pues ya veis cómo ha comenzado el mes de noviembre, con una fuerza en algunos casos muy espectacular, ¿no? Esta vela a día de hoy no nos dice absolutamente nada. Esta vela verde, que es la vela correspondiente al mes de noviembre, no nos dice absolutamente nada porque estamos en noviembre, perdón, porque estamos en el día 5 y realmente pues, queda todavía todo el mes para ver su evolución, ¿no? Entonces, en términos mensuales, nos tenemos que quedar con la idea de que estamos eso, en etapa 2 comenzando a arrancar hacia arriba, ¿no? Vamos a eliminar esto, comenzando a arrancar dentro de lo que pudiera ser un patrón de compra 1, ¿no? En marco temporal mensual. Esto en cuanto a este marco temporal. Si bajamos ya a nuestra forma habitual de ver los gráficos, vemos aquí que tenemos delante, bueno, pues el ciclo de vida, ¿no? Etapa 2, aquí ya en la etapa 3, y aquí tengo marcado el comienzo de la etapa 4, ¿vale? Cuando pierda ya definitivamente estos números, el comienzo de una etapa 4 que da la sensación de que va a ser efímera, así de claro que os lo digo.
¿Por qué? Bueno, por el arranque de esta semana bestial. Es un arranque de inhalación. Ya sabes que los precios se mueven en exhalación, alejamiento del precio de la media de 20, e inhalación, acercamiento del precio de la media de 20. Pero en aquellos casos en los que la inhalación, la primera vela de arranque alcista hacia la media de 20 es una gran vela sólida, como es el caso, esta que tenéis aquí en pantalla, eh, lo que suele ocurrir es que cuando termina de subir, donde termine, hace la lógico retroceso, pero este no pierde este nivel normalmente, sino que hace lo que conocemos fallo de patrón de venta 1 y desde ahí se empieza a recomponer ya para hacer la etapa 1 y luego la etapa 2. Así que la verdad es que el sorprendente movimiento de esta, por lo menos para mí, por la fortaleza, no porque hubiera rebote, que más o menos lo teníamos previsto en el escenario, que a martes o así pudiera comenzar el rebote. Aquí el rebote empezó directamente el lunes y además con una fuerza, como veremos ahora en diario, muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, me da la sensación de que esta etapa 4 se va a quedar bastante, bastante exigua, muy, muy, muy pequeñita. Y para finalizar, saltamos ya al gráfico operativo, al gráfico diario, y lo que vemos aquí, bueno, pues que los precios como se mueven en esta etapa 4, era y es una etapa 4, vamos a analizarlo ahora, con exhalaciones, alejamiento del precio de la media, inhalaciones, acercamiento del precio de la media, exhalaciones, alejamiento del precio de la media, e inhalaciones, acercamiento del precio de la media. Pero ¿cómo ha sido esta inhalación de esta semana? Thanos ha tenido problemas donde decíamos que iba a tener problemas. Aquí, ¿no veis cómo ha llegado esta vez? No ha podido, ha llegado esta vez, no ha podido, en la siguiente, a través de un hueco, ha podido superarla, ¿vale? Esto porque es importante, para que veáis que las zonas que nosotros marcamos como zonas de resistencia son zonas de parada, de posible parada, ¿no? ¿Posible parada y caída? Bueno, pudiera ser. ¿Posible parada y continuación? También, pero que son zonas relevantes para estar atentos, eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, ¿vale? ¿Qué hacemos cuando hay una exhalación como esta? Cuando hay una exhalación como esta y comienza su inhalación. Pues lo que siempre hacemos es tratar de utilizar la herramienta retrocesos, ¿no? Simplemente para saber hasta dónde ha eliminado ya este nivel de retroceso. Un detalle que es habitual, o sea, que es bueno comentar, es que nosotros tenemos en cuenta solo los cuerpos. Es decir, aquí no contemplamos hasta la mecha de aquí arriba, solo donde hay cierre o apertura y cierre. Aquí, ¿vale? Por tanto, ha llegado, pues si esto es el 60, esto sería el 80, la mitad, ¿no? Vamos a poner el 70%. Además, ha llegado la media de 200. Justo una subida fuerte a la media de 200. La media de 200 suele actuar como resistencia, cosa que parece que está haciendo. Entonces, ¿qué lectura hacemos cuando una inhalación llega a un 70%? Bueno, pues la lectura es muy sencilla. La siguiente inhalación, la lectura habitual es que la siguiente exhalación, alejamiento del precio de la media, no va a perder este máximo, este mínimo relevante anterior. Es decir, nos hará algo así, quizás esta zona de soporte pudiera ser, y desde ahí volverá a intentar irse para arriba, finalizando la etapa 4 y ya entrando en terreno de etapa 1. Porque la etapa 1, bueno, ya sabéis que los máximos relevantes deberían ser igualados, como mínimo, o también que haya más de un cierre por encima de la media de 20. En concreto, que haya 3. En este caso hay ya 1, ya hay 2 y probablemente mañana, lunes, pues tengamos el tercero, ¿no? Entonces ya podemos estar empezando a hablar de esa etapa 1. Así que este es un poco el escenario, que veo. Julio, ¿cómo ves tú los tres marcos temporales en este caso, ¿no? ¿Algo similar, algo que añadir, distinto? Exactamente igual que tú, ¿no? El arranque tan potente de esta semana, pues parece que en semanal la etapa 4 se va a quedar próximamente anulada, ¿no? La próxima semana, ¿no? Porque ese arranque nos sugiere que el siguiente patrón de venta 1 que nos pudiera dar la semana que viene o la siguiente, pues lo lógico sería que nos diera fallo y que no lograra perforar la zona de los mínimos relevantes previos, ¿no? Y empezar a construir ya una etapa 1, ¿no? Empezar ya a cortar hacia arriba y hacia abajo la media de 20 nuevamente y empezar a construir una etapa 1, ¿no? Que cuadra perfectamente con lo que has comentado en diario, ¿no? En diario e incluso mensual, sí. Sí, Este esto sí. impulso consume un 70% más o menos del movimiento bajista previo, y ya con dos cierres por encima de la media de 20, que incluso ya ha girado alcista, lo lógico sería que tuviéramos ya el inicio esta semana de la etapa 1, ¿no? Sí, sí, muy de acuerdo. Por lo tanto, ese es el escenario Sys Mentor para las próximas semanas, ¿no? Justo este que dejamos aquí escrito en pantalla.
guardar para que, ¿vale? Para que ya me quede grabado. Este es el escenario que vemos, escenario Sith Mentor, que podríamos decir, ¿no? Venga, vamos a ver cómo están también en Europa, a ver si han hecho similar. El Eurostoxx, que sabéis que es uno de los índices que vemos. Y bueno, pues voy a seguir el mismo camino que antes, ¿no? Vamos a ver lo mensual lo primero, a ver qué escenario tiene. Y este es el gráfico mensual, donde tenemos una etapa 2 y donde tras una inhalación parece que le ha llevado al 40%, pues parece que quiere comenzar a irse hacia arriba, ¿no? Ahí. Este me genera más dudas, mira. Este me genera más dudas por dos cosas. Bueno, por dos, no, por una. Porque claro, aquí el doble máximo fue desactivado, ¿vale? No, por una, por cómo ha arrancado, la gran vela con gran vela sólida. No es que sea muy potente, además tiene mecha por abajo, pero sí es verdad que es más grande, y envuelve a la vela anterior, ¿no? Vale, tal y como lo veíamos a final de cierre, a final de mes es así, ¿ok? Ya acercándose, bueno, pues a la zona de soporte menor, a la zona del 40%, y desde ahí, bueno, pues uno de los sitios habituales, cerca de la media de 20, es uno de los sitios habituales de arranque de nuevo, ¿no? Aquí me genera más dudas, no así en el IBEX, pero me genera más dudas que en primera instancia esto supere los 4.500, ¿no? Que parece ser la cota de referencia ahora mismo, que es la cota de referencia ahora mismo por arriba. Por cómo ha arrancado con una vela, aunque no sea demasiado potente, porque hay grandes velas sólidas, mucho más grandes por aquí, ¿no? Como esta, o como esta de aquí. No es que sea espectacular, pero bueno, sí que es verdad que es más grande y normalmente en esos casos le cuesta más en primera instancia, ¿no? Pero lo que tal parece, viendo cómo ha comenzado este mes, esta semana, bueno, parece que lo peor en el sentido de bajista de esta inhalación actual ha pasado. Vamos a ver en semanal si nos encaja lo mismo. Bien, ahí también teníamos la etapa 4, etapa 4 también, que, pues, análogamente, fijaros cómo ha ido a parar a zona de soporte, 3.980, y se ha quedado en 3.993, ¿vale? Es una de las zonas de soporte porque es mínimo relevante, está aquí marcado, con estas flechitas que salen automáticamente a través de este indicador que os podéis descargar desde la plataforma. A partir de aquí, bueno, pues ¿qué hizo? Esta semana ha finalizado con un arranque alcista brutal, muy potente, dejando una bottom tail encubierta y que, bueno, pues tras el lógico retroceso pequeñito debería tener continuidad. Esto, cuando arrancan, es el mismo análisis que en IBEX 35, cuando arranca con fuerza, el siguiente patrón de venta 1, es decir, esto llegaría, no sé si un poquito más o ya empieza a caer, no lo sé, llegaría a caer, empezaría a caer y nos debería dar fallo, es decir, este mínimo relevante, cuando lo haga, no debería ser inferior a este. No debería ser inferior a este. Así que ese es el mismo escenario, de momento etapa 4 en Eurostoxx, pero da la sensación de que también está en las últimas esa etapa 4 y que simplemente es una etapa muy pequeñita, ¿no? Solo un par de velas o algo así. Si vamos al diario, bueno, vale, pues aquí ya podemos hablar ya casi de etapa 1 también, ¿no? Fijaros cómo los mínimos relevantes aquí ya son crecientes, es la primera pista, eso no significaba nada, pero ya es la primera pista porque normalmente en una etapa 4 normal los mínimos relevantes son decrecientes, ¿lo veis? Sin embargo, cuando te hace un mínimo relevante creciente, es posible lo que llamamos un posible fallo de patrón de venta 1, que en este caso no era ideal porque estaba ocurriendo un poco lejos de la media, y por tanto no es tan operable como nos gusta, que ocurran las cosas en el entorno de la media, incluso entre la media de 20 y la de 40, también podría ser. Pero bueno, ha dado esta especie de fallo de patrón de venta y desde ahí ha salido disparado hacia arriba, ¿no? ¿Cómo hacemos ahora la medición? Pues exactamente igual que antes. Hacéis desde aquí hasta aquí, y mides hasta dónde nos ha llegado. Este no lo tengo en cuenta, porque diréis, joder, tienes este máximo relevante aquí. Ya, pero como no está cerca de la media, está lejos de la media, no lo tengo en cuenta, ¿vale? Me interesan los máximos relevantes que están en la media, en el entorno de la media o por encima, ¿no? Pero no los que están muy lejos de la media, por abajo, en etapas 4. Bueno, hace inhalación y desde aquí pues lo mismo. La verdad que el porcentaje es análogo al IBEX 35, ¿verdad? Esto es un 60 o esto sería un 80. Pues bueno, igual esto es un poco más, un 75%, ¿no? ¿Qué ocurre cuando en una acción, en un gráfico elimina el 70%? Bueno, pues que lo más normal es que cuando llegue la reacción a este movimiento alcista, que lógicamente es de caída, pues no va a perder estas, o no debería perder, mejor dicho, la zona de soporte previo.
Entonces lo más normal es que esto hiciera así y luego recuperara. Claro, pongo la flecha aquí y bueno, hay gente que me pregunta, oye, ¿pero crees que va a llegar a los 4116? No, no. Yo digo, cuando marcamos con flechas, tanto la Julia, Manu o yo, lo que marcamos es el movimiento, ¿vale? No que vaya a llegar a esas zonas. A esas zonas. Para determinar las zonas posibles de control, a lo mejor hay que buscar zonas de hueco, hay zonas de congestión, zonas de cosas de estas, ¿no? Lo que No, siempre. Juan, Sí, ya dice esa puntualización, si quieres hilar sí, fino, si te sí, vas a temporal horario, pues sí, claro, básicamente es el movimiento que esperamos, porque claro. se ve perfectamente que sería esa un poco la zona de parada, ¿no? 4110 por ahí, ¿no? Aquí podría irse perfectamente a esta zona. Aquí podría irse perfecta a esta zona porque confluyen dos conceptos. ¿Cuáles? Tres conceptos. Yo veo aquí inmediatamente, veo zona de soporte mayor, que es esta, máximo sería un mínimo relevante que está visitando un máximo relevante. Eh, Coincide con la media de 200 y además hay un movimiento fluido hacia ese nivel, ¿vale? Son los tres conceptos. Por eso, como muy bien dice Julio, una de las formas en las que podemos saber hacia dónde posibles objetivos de caída es a través de bajar al marco temporal horario. ¿Vale? Todas estas cosas las hablamos, bueno, pues las hablamos en los grupos de WhatsApp o del Signal bueno, son aprendizajes que vamos aportando, ¿no? Y que todo el mundo guarda en su mochila para su operativa de trading. Así que esa sí que es una posible zona de control, los 4100 y algo, que bueno, aquí por casualidad lo dejé ahí, pero vamos, que era mera casualidad, ¿eh? No lo había visto todavía. ¿Qué más cosas? Al igual que en Eurostox, pues podríamos estar incipiente etapa 1, incipiente, porque ya tenemos un cierre muy claro por encima de la media de 20, otro cierre y nos quedaría un tercero, y además la media de 20 ya está alcista. Y un último detalle informativo. Cuando veáis una inhalación que los cuerpos van aumentando de tamaño, en la última, cuando veáis una gran vela sólida que ya es o sea, que ya es la última después de una secuencia, ¿eh? Ese movimiento está a punto de terminar. Normalmente no termina en esa vela, sino que termina en la siguiente que te hace una vela de cuerpo estrecho. Y en realidad es justo esto. Vemos cómo los cuerpos van aumentando de tamaño y en la última, en esta, ya es una subida totalmente bestial, ¿no? Para un Eurostoxx, ¿no? Y luego en la siguiente es donde nos hace la vela de cuerpo estrecho y ahí es donde en teoría finaliza el movimiento y ahora debería recortar un poquito, ¿no? Vale, eso en cuanto al DAX, perdón, al Eurostoxx. ¿Algún enfoque adicional, Julio? No, la verdad es que es muy parecido al IBE, ¿no? Lo Sí, esperado. sí. ¿Y cómo ves en semanal, en mensual este? Porque a mí me genera dudas con el IBEX 35. El IBEX 35, vamos a poner el IBEX 35 un segundo para refrescar la memoria. Y el IBEX 35, fijaros cómo ha arrancado. Ha arrancado con una vela pequeñita, por lo tanto, no me supone problema de que ahora arranque con fuerza y supere directamente en primera instancia ya el máximo anterior. Sin embargo, Eurostoxx, la vela es bastante más grande. Eso es lo que me genera a mí dudas ahora sobre si ya en primera instancia lo va a superar los 4.500 o nos va a hacer una especie de retest. Esa es Y la, es probable, además si te vas al diario, mientras el IBE ha llegado al diario a la media de 200 ya, ¿vale? sí, Aquí todavía está un poquito lejos, con lo cual está un eh, poco más débil, coincide ¿eh? eso, un poquito de retest que Sí, comentas en mensual, ¿no? sí. Fijaos que lo que dice Julio es esto, el IBEX 35 ya ha llegado en esta subida de esta semana, ha llegado a la media de 200, Eurostoxx aún no ha llegado, se ha quedado bastante lejos, ¿no? Entonces, es un poco la fuerza relativa. Ayer tuvimos curso avanzado y hablábamos del RSC de Mansfield, del indicador de fuerza relativa, y bueno, pues esto está muy vinculado con eso, ¿no? Vale, pues nada, también las mismas dudas, ¿no? Igual aquí en Eurostoxx le cuesta un poquito más que en el IBEX. Vamos al IBEX más fuerte. Vale, venga, finalizamos el repaso a los índices principales europeos con, como siempre, el DAX, que es el que menos tiempo le dedicamos porque como ya hablamos de IBEX y Eurostoxx, pues DAX suele ir bastante similar y eso, bueno, pues hace que el tiempo sea normalmente más pequeño, ¿no? Pero fijaros, también tenía una etapa 4, ya con estructura bajista, clara, y esta semana pues ha arrancado con muchísima fuerza dejándonos una bottom tail encubierta. Esperar, voy a hacer una cosa antes, perdón. Vamos a ir al mensual. Vamos a empezar desde cero. Aquí, bueno, pues aquí ha llegado a una zona objetivo, vamos a verlo cómo lo veríamos ahí a final de mes. Y una de las posibles zonas de parada es esta. ¿Por qué? Porque la zona de soporte menor, lo veis ahí,
zona de soporte menor, y zona de, bueno, la media de 200. Además, con un concepto que aprenden, que, bueno, las personas suscriptoras lo conocen, que es las medias que se juntan y no se cortan. Cuidado, si aquí arrancara ahora con fuerza, pues sería, con el tiempo lo veríamos como, joder, no visteis esa señal tan clara, ¿no? Puede ser un buen momento de que arranque hacia arriba también el DAX. Déjame ver el Eurostoxx, que no me fijé en ese detalle de las medias. Bueno, no es tan claro. No es tan claro en el Eurostoxx como en el DAX. En el DAX parece que va a tener más movimiento. Si ahora arranca hacia arriba, las medias volverán a abrirse, ¿no? Y a expandirse. Así que lo más normal es eso. ¿No? Es lógico este rebote porque ha llegado a una zona propicia para ello, digamos, ¿no? En semanal, bueno, pues la inhalación ha comenzado con una gran vela sólida, por lo tanto, lo de siempre, el mismo escenario. Cuando esto termine de subir, que no sé cuándo terminará, la inhalación posterior no va a perder este mínimo relevante, o no lo suele perder, quiero decir. Este es el escenario Sith Mentor para las próximas velas, ¿no? En marco temporal semanal. De todas formas, el arranque del DAX ha sido bastante más flojo, ¿no? que el de IBEX y el de Eurostoxx, ¿no? Uh-huh. Sí, no ha tenido la fuerza, no ha tenido los otros dos índices, ¿no? Sí, de hecho se ha quedado, vamos a verlo en diario, porque si el IBEX está por aquí, en diario, Eurostoxx está por aquí, y fijaos como DAX se ha quedado bastante más rezagado, ¿no? Sí, Bueno, ya sabéis que también son índices que no son del todo comparables, porque unos son total return, es decir, tienen incluidos dividendos, DAX me refiero, y los otros no, entonces puede tener su influencia en determinadas épocas, ¿no? En diario, bueno, lo que sí es la estructura global es exactamente igual. Fijaros cómo tenemos una etapa 4 y cómo marcábamos ya la semana pasada. Hoy una de las posibles zonas de parada en el rebote que ya esperábamos era esta, ¿no? Esta zona de hueco. Y fijaros cómo ahí ha parado, ¿no? Luego ha saltado por arriba y ha continuado, pero una de las paradas es casi segura, ¿no? Que está asegurada. Lo de siempre, oye, utilizamos la función retrocesos que tendrán todas las plataformas de graficadores. Aquí en Property Time es este icono. En este caso, fijaros que, no sé si os recordáis, pero en IBEX había llegado al 70, decíamos al 70, Eurostoxx había llegado al 75, y fijaros aquí cómo se ha quedado en el 60. Se ha quedado en el 60. Esto pone de relieve lo que comentaba Julio hace un segundo, ¿no? Que estaba muy cerca, o sea, que estaban un poco más o menos fuertes en esta subida, podríamos decir, ¿no? De todos modos, ha llegado al 60. La media de 20 en IBEX y Eurostoxx estaba ya Está prácticamente. verde, aquí no, es verdad. Sí, es otro detalle, sí, señor. En cualquier caso, cuando ya llega el precio al 60, la lectura es la misma. Es que cuando comience la inhalación, que pudiera comenzar ahora, bueno, pues lo más normal es que este mínimo, el mínimo relevante, donde lo haga, como os decía antes, lo estoy poniendo en un lugar al azar, pero lo que quiero representar es el movimiento, cuando lo haga no va a perder este mínimo o no debiera perder este mínimo anterior, ¿vale? Para comenzar ya la etapa 1, porque aquí sí que es verdad que aunque está más débil, también tiene dos cierres claros por encima de la media de 20, nos quedaría un tercero y podríamos empezar a hablar ya de la etapa 1 en este marco temporal diario. Así que yo creo que están, bueno, no sé, Julio, los tres índices bastante alineados en el movimiento global. Sí que es verdad que unos más fuertes que otros. Y si hacemos un orden jerárquico por fortaleza, sería IBEX primero, segundo los stocks, tercero DAX. ¿Vale? Bueno, dicho esto, Julio, vamos a analizar entre los dos. Nos han ocurrido 1, 2, 3, 6 acciones. Vamos a echarles un vistazo, ¿vale? Son algunas principales del mercado español y otras del mercado europeo. Vamos a ver qué por aquí. A ver qué te parece Santander. Vamos a borrar aquí. Vale, aquí tenemos Santander. Bueno, vamos a poner. Voy a eliminar todas los análisis para que quede limpio. A mí me gustan los gráficos, salvo que sean para tema formativo, me gustan lo más gráficos y limpios posibles. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a echarle un vistazo mensual, como siempre. Bueno, vale, tiene buen aspecto, la verdad, tiene buen aspecto para tener continuidad alcista en mensual. ¿Por Pues, qué? ¿Eh? un comentario, Juan, Sí. por similitud, parece como si fuera el gráfico del IBEX dentro de 3 meses. El Tuviera IBEX dentro de 3 meses. Ah, vale, porque ha hecho esta, claro, ahora mismo estamos aquí. Sí, sí. Claro, correcto. Vamos a ver el IBEX
Vives, a ver lo que comenta Julio. Sí, sí, porque además el precio está aquí arriba, efectivamente, muy bueno. Ha hecho inhalación y ahora estaríamos empezando hacia arriba, ¿no? Vale, y si vemos al Santander, ha hecho la inhalación aquí, esta, y ahora estaríamos más o menos aquí, ¿no? Bien, pues sí, puede tener esa similitud, es verdad. Eh, Y bueno, decía, apuntando claramente a rotura, ¿no? ¿cómo, perdón, que se cortó ahí? Que apuntando claramente a que va a romper Ah, esa zona. sí, 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 es justo lo que iba a decir. La verdad es que tiene, bueno, tiene varios de los conceptos que aprendemos, ¿no? La formación, fijaros, una subida fuerte hacia la media de 200, en primera instancia lo para. En este caso lo ha parado en segunda, que no suele ser tan habitual. Pero fijaros cómo las pistas que nos está dejando el precio, ¿no? Fijaros las medias por donde, las mechas por donde salen, ¿eh? En las 4 últimas velas, las velas cerradas, las mechas son por abajo. ¿Eso qué significa? Eso significa que el precio, los bajistas lo han conseguido llevar hasta aquí con una vela roja y han sido rechazados. Los bajistas llevaron el precio hasta aquí y han sido rechazados. Los bajistas llevaron el precio hasta aquí y han sido rechazados. Y los bajistas han llegado al precio hasta aquí y han sido rechazados. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se traduce eso? En una palabra. Demanda. Hay demanda. Entonces, esta semana, este mes, que ya os digo que no es significativo porque lleva 5 días, ¿no? Pero da la sensación de que esta zona de resistencia importante de los 360, bueno, podríamos decir 360, 365, va a ser rota. Va a ser rota y se va a ir directamente ya a los entornos de, bueno, pues 3,90 y pico, ¿no? 3,90, sí, 3,90 sería el siguiente objetivo y luego ya, cuidado, porque ya tiene recorrido hasta 4,70 y pico. O sea que la verdad que Santander tiene buen aspecto en marco temporal mensual. En diario, bueno, pues a duras penas estaba consiguiendo mantener esta etapa 2, lo cual tiene mérito teniendo su índice de referencia en otras etapas más bajistas. Eh, y a esta semana, bueno, pues ha arrancado con fuerza. Es una gran vela sólida que nace cerca de la media. En este caso no supera los máximos anteriores, que es uno de los requisitos que le pedimos para operar el patrón, pero bueno, parece que va a afrontar, o sea, lo mismo el mensaje que en mensual, ¿no? Parece que va a afrontar esta ruptura de máximos relativos, ¿no? que tiene en la zona de los 360 y 370. Y en diario, fijaros, otro de los conceptos, lo vimos en mensual y ahora lo vemos en diario. Caída muy fuerte hacia la media de 200. En primera instancia, la media de 200 actúa como soporte. Perfecto. De la misma manera que el IBEX 35, que subió con mucha fuerza hacia la media de 200, la media de 200 actúa como resistencia. Es un concepto que, bueno, que yo creo que es muy útil que os lo guardéis porque ocurre muchas veces y os puede servir para tomar decisiones principalmente de salida o incluso a veces de tomar posiciones también. Bueno, desde ahí ha arrancado con mucha fuerza, y se ha llegado a dónde? A la zona de resistencia. Perfecto. Ya ha eliminado dos máximos relevantes. Podemos hablar ya de etapa 2 en este marco temporal diario. Ahora mismo está muy lejos de la media, un 3,5. Lo más normal es que ahora comience una inhalación, que esa inhalación no vaya muy abajo. ¿Hasta dónde? Y bueno, para luego continuar su camino al alza. ¿Hasta dónde debería llegar? Bueno, pues muy fácil. Herramientas retrocesos. No debería perder la zona de los 3,47. Sería ideal que no perdiera esta zona de los 3,47 o que se quedara como mucho en esta zona azul más clara, ¿no? En ningún caso que perdiera los 3,40. Si pierde los 3,40 es que algo ha pasado y se ha perdido esa fuerza. Entonces, si rebota, si vemos que ahora cae, que parece que es lo que está comenzando, cae y empieza a girar en la zona de los 3,50, una cosa así, bueno, pues ahí pues sería un buen momento para subirse al carro, pues probablemente haya continuidad alcista. ¿Vale? Ese es el enfoque, Julio, como lo ves, de Santander, aunque la persona que nos lo pedía para posiciones cortas. No, no veo posiciones cortas ahí de ningún No, tipo. yo tampoco, salvo que fuera para coger esta inhalación. Pero es lo que esta inhalación que esperamos, es verdad que esperamos un poco de retroceso, pero nosotros en segmentos siempre hablamos de ir a favor de la corriente del río, ¿no? A favor de la tendencia. Es más fácil nadar a favor de tendencia, a favor de la corriente, que nadar en contra. Entonces, salvo situaciones excepcionales que las vemos en el curso intermedio, que llamamos patrones explosivos, normalmente bueno, no sé si decir recomendación, sería operar a favor siempre de tendencia. Y si ahora mismo tenemos una etapa 2 en marco temporal diario, en marco temporal semanal, es más fácil echarte a nadar hacia una tendencia alcista de etapa 2.
¿vale? Entonces no vemos ahora mismo el corto. Supongo que lo diría bueno, después de esta subida es lógico que haya un retroceso, ¿no? Pero eso es hacer lo que llamamos el salmón, ¿no? Ir un poco contra corriente. Siguiente que me pide también es Sanofi. A ver, en París. Oh, ¿cómo lo ves, Julio? Pues bueno, en semanal caída brusca hacia la media de 200, ¿no? Lo Sí, cual sería que tuviéramos un rebote, iniciáramos dentro de esa etapa 4 ya una inhalación, ¿no? Hacia la media de 20, ¿no? sí, correcto. ¿Y en diario? ¿Cómo lo ves? Pues en diario, pues empezando a montar el rebote, ¿no? Un primer patrón de venta uno que nos dio el viernes ya, pero que esperamos que dé fallo, tal por cómo arrancó, ¿no? Y bueno, el siguiente pseudo patrón de compra uno ahí que tengamos será buen momento para incorporarse en una idea de buscar la inhalación, ¿no? Que puede ir perfectamente hasta la media de 200, ¿no? La zona de los 95, ¿no? Que cuadraría un Eh, poco exacto, por el exacto, marco semanal también, ¿no? exacto. Pues muy de acuerdo, la verdad. Fijaros la potencia del concepto que acabamos de mencionar, ¿eh? Caída fuerte o subida fuerte, ¿eh? Subida fuerte lo vemos en el ejemplo del IBEX diario, ¿eh? ¿Vale? Caída fuerte hacia la media de 200, mirad la media de 200, cómo actúa, ¿eh? Cómo lo para. Caída fuerte, desplome en este caso, hacia la media de 200, la media de 200 actúa como soporte. Entonces eso es importante que lo tengáis en cuenta, es una herramienta que yo creo que os puede servir para eso, para tomar posiciones o para cerrar posiciones abiertas, dependiendo. Y en diario, pues nada, lo que comenta Julio, ¿no? Ni más ni menos. Este es el escenario segmento para Sanofi, ¿vale? También nos la pedía para cortos, pero no lo veo para cortos, la verdad. No. Cortos quizás una vez que llega a la zona de los 95, ¿no? Entonces Sí, quizás cuando llegue a la media de 200 a lo mejor no pueda, ¿vale? Porque aquí seguirá una etapa 4 y estará más o menos en esta zona de aquí, en resistencia menor, y ahí sí que pudiera tener una buena oportunidad para posiciones cortas. Al final siempre buscamos alinearnos con el movimiento del mercado, en este caso de la acción Sanofi. Ahora nos piden una para largos, ¿eh? Y volvemos al mercado español y nos piden Solaria para largos. A ver qué te parece. Voy a borrar aquí, mientras le echas un vistazo, voy a borrar aquí. Solaria, pues bueno, en semanal tenemos una etapa uno, bueno, y apuntando ya a querer iniciar una etapa 2, ¿no? Con el arranque con una gran vela sólida esta semana justo desde la media de 20, ¿no? Ujú. No ha logrado superar la primera resistencia, ¿no? El máximo relevante previo, bueno, pero todo apunta que pudiera hacerlo en la próxima semana, ¿no? Sobre todo tal como vemos el diario, ¿no? En el diario, un arranque con las medias muy juntas, alcista, girándose alcista, bueno, y superando la media de 200, ¿no? Que en primera instancia había supuesto una resistencia, pero bueno, ahora parece que la consigue saltar, ¿no? Lo cual, bueno, el movimiento acaba de arrancar, lo lógico es que tuviera el inicio de semana tuviera algo más de continuidad, ¿no? Sí, Y bueno, y luego la siguiente inhalación, el siguiente patrón de compra uno sería bastante interesante para coger, para incorporar el movimiento, que es un movimiento bastante fluido, ¿no? por lo tanto, la conclusión es, nos la piden para largos y nos parece bien, tiene buen aspecto, concuerdo perfectamente lo que dice Julio, sí lo veo interesante para largos. Lo que no le veo es el timing, ¿eh? Es el momento de tirarme a nadar, digamos, ¿no? ¿Por qué no lo veo? Por dos motivos. Uno, porque bueno, ya llevan dos velas consecutivas potentes alcistas. Da la sensación de que queda una más, es verdad, da la sensación de que queda una más, y ya estás a un 7,54% de la media de 20. Nosotros, en términos generales, en acciones, no nos solemos, intentamos comprar a través del concepto barrio sésamo, es decir, cerca de la media, no lejos de la media. Y cerca de la media entendemos, le ponemos un barómetro, una medición en torno al 4%. Si es del 4% para abajo, oye, pues sí, entramos. Si estos fueron 4, pues bueno, todavía podría estar, pero es ya un 7, es casi el doble. Entonces, lo más normal es que estemos más cerca del final de esta exhalación, del final, que todavía quede otro tanto de movimiento, ¿no? Pudiera ser interesante. Entonces, según esto, el escenario es que pudiera tener continuidad, la verdad es que tiene toda la pinta de que pueda tener continuidad, pero que luego haría una inhalación. Y probablemente una inhalación a la zona esta, a la zona esta de aquí, donde coincidirán soporte menor y media de 200, ¿vale? Esta zona de aquí. Y aquí, si aquí arrancara de nuevo, sería interesante ahí sí que sería interesante el movimiento porque, primero,
en la media de 20, que va a ir subiendo fuerte por aquí, ya estaría mucho más cerca del precio y por lo tanto ya esta distancia de 2, que es lo que llamamos la distancia de 2, la distancia entre el precio y la media de 20, encajaría dentro de ese 4% que siempre comentamos, ¿vale? Por tanto, Solaria para largos sí, pero esperaríamos a este movimiento y a este momento de entrada aquí, más o menos esta zona, ¿vale? Esta zona. Con este movimiento, que ojo, digo que puede ir hasta esta zona por concepto, pero si ese movimiento lo hiciera, no sé, aquí abajo, pues también pudiera ser, ¿eh? Y yo creo que incluso puede venir a la zona a cerrar el hueco que ha dejado ahí, ¿no? La zona de los Esta 14, de aquí, por ahí, sí. puede ser, Ahí. puede ser. Venga, vamos a por las tres últimas. Repsol. Vamos a ver Repsol, a ver qué aspecto tiene. No, ¿nos la piden para? No nos la piden ni para largos ni para cortos. Así que nada, siempre un análisis general de Repsol. Bueno, a ver, conceptos que yo veo aquí. Primero, no me atrae nada como está en semanal por una razón. Voy a quitar un momento el precio, voy a ocultar por un momento el precio y fijaros lo que ocurre con las medias. ¿Las veis? Ese tipo de medias que se están cruzando continuamente no es lo ideal para nuestro enfoque swing trading. Para nuestro enfoque swing trading, lo que nos interesa es precisamente este de aquí. Mirad, ocultar esto. Esto es lo que nos interesa. Paralelismo en las medias. ¿Ok? Paralelismo bien hacia arriba, o bien hacia abajo, si es que ahora empieza un paralelismo hacia abajo. Ya sabéis que nosotros la bolsa es simétrica, nos da igual desde el punto de vista del trading, que se vaya para arriba, que se vaya para abajo. Mejor que se vaya para arriba, eso es evidente, por todos los motivos y todo lo que implica, ¿no? Pero que en términos de trading, las herramientas, que es a lo que vamos, las herramientas son simétricas. Aquí lo que veía era que, bueno, pues que había intentado recuperar el escenario de etapa 2, aquí arriba, superando este máximo relevante, estos máximos relevantes, que como son iguales, lo consideramos como uno. Pero fijaos cómo ha comenzado la inhalación, con una gran vela sólida. ¿La veis? El comienzo de arranque bajista, donde pierde el mínimo, el último mínimo relevante, el último mínimo creciente de vela, es una gran vela sólida. Por lo tanto, este arranque alcista ya no le augurábamos mucho futuro. Diríamos, si lo hubiéramos analizado Repsol en este momento, diríamos, si lo hubiéramos analizado aquí, lo más probable, en el hueco profesional hacia arriba, decimos, bueno, lo más normal es que en esta subida, en primera instancia, no supere este máximo anterior. Es justo lo que diríamos, ¿no? Y ahí ya vemos cómo hay un rechazo alcista a través de una top Intel y luego, bueno, pues continuidad bajista, ¿no? Vale, esto ya nos puede hablar, bueno, tenemos ya dos cierres por debajo de la media de 20, podemos hablar de una etapa 3, el comienzo incipiente de una etapa 3 en este marco temporal semanal. Si saltamos al diario, bueno, pues ya estamos en una etapa 4, bajista, media de 20 bajando, media de 40 bajando, y la vela del viernes es bastante potente hacia abajo, así que parece el inicio de un arranque bajista. ¿Hacia dónde? Bueno, pues hacia como mínimo la zona de los 13,50, que es la siguiente zona de control. Fijaros aquí como otra vez, mirad cómo en primera instancia, en cuanto llega, se desploma hacia la media de 200. ¿Y qué hace la media de 200 plana? Hace el rebote. Esos rebotes pueden ser rebotes definitivos, para ya irse para arriba, o temporales. En este caso ha sido un rebote temporal, porque fijaros, ahí no ha podido y ahora parece que la ha perdido ya definitivamente, ¿no? Parece que ya ha perdido definitivamente con este cierre de la semana que viene y, sinceramente, da la sensación de que va a haber continuidad bajista hacia las siguientes zonas de control, que para eso miro a la izquierda y busco tres cosas. Con mínimos relevantes busco huecos o zonas de congestión. En este caso hay un mínimo relevante en la zona de los 13,50, que será esta zona de aquí, y que, bueno, en semanal lleva 3, pues podría llevar una cuarta perfectamente. Así que mi escenario es de continuidad bajista a corto plazo en Repsol. Julio, ¿cómo lo ves? Totalmente de acuerdo. Y aparte, si lo vemos en mensual, se corrobora un poco que le puede quedar bastante más caída, ¿no? Oh, sí. Con ese fallo de patrón de ruptura a continuación alcista, Uh-huh. con esa gran vela sólida de arranque, eso tal parecer que como mínimo va a visitar la zona de los 12, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Son varios conceptos de los que aprendemos continuamente y que usamos día a día en las inversiones, ¿no? Esto es un fallo de ruptura de continuación alcista que consiste en que rompe resistencia y la clave es, aquí hay dos conceptos, fijaros. Primer concepto que aprendemos y que todos nuestros suscriptores conocen es el concepto del corredor cansado, ¿no? Cuando tú vienes a romper una resistencia, pero vienes corriendo desde el inicio del movimiento, bueno, pues esa ruptura no nos la solemos creer. O sea, yo creo que
es algo que acabas de llegar a Sales Mentor, ninguno de nuestros suscriptores compra Repsol en esta ruptura. Porque conoce el concepto del corredor cansado. ¿Qué es ese concepto? Que normalmente cuando ya vienes desde aquí, desde muy lejos, pues eso, intentamos decir el símil del corredor cansado, ¿no? Que ya ha corrido toda la carrera y que tiene la meta aquí. Y sí, bueno, intenta y supera la meta, pero luego ya, ¿qué pasa? Que no puede, no tiene fuerzas y ocurre esto. ¡Pumba! ¿Vale? Bueno, pues cada vez que ocurre esto, lo más normal es que el precio vaya a la zona de soporte anterior. Y la zona de soporte anterior, en este caso, es esta de aquí. Por lo tanto, 12.20, 12.30, el escenario es que se vaya a 12.30. 12.20, 12.30, ese es el escenario. Además, bueno, además nada porque de momento pues está teniendo continuidad, ¿no? Esta vela tampoco es relevante porque como es mensual, llevamos 5 días de mes, pues no es relevante. Pero sí es verdad que tiene todo el aspecto de continuidad bajista, cosa que también nos dice el semanal y cosa que también nos dice el diario. Por tanto, este es el escenario 6 Mentor para Repsol. Dos últimas, Julio. Check. A ver qué te parece. Soltec, vamos a ver. Bueno, bueno, pues tiene un aspecto interesante. Vamos a ver lo mensual. Vamos a ver lo mensual. A ver qué aspecto tiene. Un segundo. A ver. En mensual, bueno, pues vamos a ver, tenía una etapa, bueno, pues vamos a ver mensual, mensual, ahí está. Vale, decíamos que esta era la zona clave a no perder, porque si lo perdía, pues bueno, tenía una caída importante a la vista, ya que no tenía referencias de precio. Eso no significa caída libre ni cosas de esas, no existen, para mí no existe el concepto de caída libre ni subida libre. El precio que va a marcar la zona de soporte nueva. En este caso, pues la caída ha sido importante porque solo hace 2 meses se ha caído un 21 y el mes pasado se ha caído un 14, me pareció ver, sí, un 14,9, o sea que es caídas importantes en Soltec. Y ahora, pues lógicamente, después de la exhalación viene la inhalación, ¿no? Y eso parece que es lo que quiere comenzar. Se aprecia mejor en semanal, ¿no? Como la etapa 4 está plenamente vigente, como ya se había alejado. Mirad, ¿os acordáis del concepto que os decía en IBEX 35, que cuando subía en la subida de esta, vamos a ponerlo un momentito, mirad, porque para que veáis el concepto de que es simétrico, cuando los cuerpos van aumentando, bueno, pues la vela última grande suele ser o la última o la penúltima de ese movimiento, de esta exhalación. Es decir, si los cuerpos van aumentando, la última, cuando ahí veáis una gran vela sólida, esa probablemente sea la penúltima. ¿Vale? Para el lado alcista, en este caso IBEX. Vamos a verlo en ejemplo en Soltec, que lo acabo de ver, para el lado bajista. ¿Lo veis? Va bajando y fijaros qué ocurre con la gran vela sólida. ¿Lo veis? La última. Bueno, pues ahí se acaba. En este caso se acaba en ella. Luego tiene un mes que no está haciendo nada y esta semana ha arrancado. Vale, perfecto. Ha arrancado una vela que es envolvente, que elimina las dos velas anteriores y por lo tanto mi escenario, lógicamente, es que continúe la inhalación, por lo menos. Cuidado porque puede tener cierto rebote importante, cierto rebote importante. Esto en cuanto a semanal. Y en diario, bueno, pues nada, yo creo que ya estamos en una clara etapa 1, ¿no? Ya ha eliminado del último impulso bajista, desde aquí hasta aquí, ha eliminado no sé, 90% parece, ¿no? A ver, cojo, miro. ¿Cuánto ha eliminado? Pues si esto es el 60, esto es el 80, pues esto es el 90. Entonces, cuando hablamos ya del 90, hablamos ya de cambio de etapa. Para mí ya es una etapa 1. Además, teniendo en cuenta que ya tenemos dos cierres claros por encima de la media de 20 que han obligado a esa media de 20 a girarse al alta. Por lo tanto, es una etapa 1 y luego, bueno, pues después cuando haga, mi escenario es que haga esto. Julio lo opina, pero mi escenario es que pueda seguir subiendo un poquito más para luego hacer una inhalación. En esta inhalación quedarse por encima de la media de 20 que ya estará enchufada hasta arriba, y luego irse para arriba, ¿no? ¿Hacia dónde? Bueno, pues mirar, un ejemplo claro es este. El primer objetivo es este, sin duda alguna, la zona de los 320. Ese es uno de los. ¿Por qué? Porque hay zona de hueco y zona de máximo relevante. Y luego a partir de ahí ya, bueno, cuidado que ya puede tener un buen recorrido, ¿no? Un buen recorrido hasta los 390. Es verdad que tiene zonas de congestión por aquí que pudieran parar, pero fijaros que 390 estaría en zona de casi resistencia menor en marco temporal semanal. Así que es un valor que en este caso para el rebote actual puede ser interesante. Julio, ¿cómo lo ves? Yo sí, totalmente. Aparte de que, bueno, la vela en semanal de esta semana, la envolvente, probablemente nos acabe dejando ahí una zona de doble mínimo, bueno, y Sí, pueda montar un rebote consistente, ¿no? sí, sí. Y quizás pueda incluso llegar a ser el fin de esa etapa 4 en semanal y que luego empiece a construir una etapa 1 incluso. Sí, 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 sí.
Está interesante Soltec, la verdad. Tiene buen aspecto y me gusta. No sé quién la ha solicitado, pero tiene buen aspecto. Venga, pues cerramos el RSI ya 154 con la acción, a ver, ¿cómo lo digo? SLAM. Esta es una acción italiana, SLAM, STLAM, esperamos aceptar con la petición, creo que sí, y vamos a echarle un vistazo. Venga, vamos a ver, porque ya sabéis que los análisis son exactamente iguales, no da igual de dónde sean las acciones. Bueno, vuelvo al mensual por la particularidad de que estamos a día 5, ¿eh? Bueno, pues nada, no tiene, habla por sí solo. Una etapa 2, muy potente y muy fuerte. Perfecto, vale, pues nada. De momento en mensual, un poco que decir. Semanal, bueno, pues lógicamente también con una etapa 2. Y bueno, a ver, vamos a ver, hay un matiz aquí que no me termina de convencer. Que seguro que Julio ya está viendo, ¿no? Estamos hablando de este arranque bajista. Este arranque bajista es una gran vela sólida. Por lo tanto, aunque veamos este pedazo de vela alcista, me da la sensación que en esta primera instancia no va a poder superar esto. Por lo tanto, mi escenario en semanal es que esto pueda seguir subiendo más o no, viendo cómo está el diario, pues igual ya no mucho más, pero luego haga así. Y luego en la siguiente arranque, ese sí que lo va a superar. Ese sí que lo debiera superar, mejor dicho, para mantener esta etapa 2. Fijaros, voy a quitar un momento las velas para mirar cómo nos interesa ver las medias, que estén las medias para nuestra operativa. ¿Lo veis? Es lo que llamamos las vías del tren. Y cada vez que veáis un gráfico con vías del tren en las medias, cada aproximación a la media de 20 es un evento de compra, podríamos decir, ¿no? Es un momento de compra. Entonces, fijaros, es perfecto, va subiendo. Ahora mismo, en este podéis haberla hecho compra aquí, ¿vale? Pero es verdad que yo espero este movimiento por cómo ha arrancado, ¿eh? Claro, que a lo mejor lo hace directo, ¿vale? Pero en términos generales, normalmente hace esto, ¿eh? Y ese sería un buen momento de entrada. Y Aparte, eso que sí. comentas, eso cuadra perfectamente con el diario, ¿no? Ujú. Me parece que ha llegado a su zona objetivo y que ahora nos haga la inhalación con las medias juntándose, Sí, claramente alcista, y el siguiente patrón de compra uno sea el bueno, ¿no? Para sí, iniciar el ataque, ¿no? Que quizá pueda eso ser es. o bien a final de esta semana o principio de lo Eso que es. viene. Eso es. Por lo tanto, lo que esperamos para Slam, que no nos la piden para alcista o bajista, es decir, simplemente piden un análisis general, esperamos que esta semana pueda recortar un poquito, ¿eh? Pueda recortar un poquito para luego arrancar. Si se queda por encima de la media de 20, fantástico. Arrancar de nuevo y ese sí que sería un buen momento para subirse a una acción que la verdad que lo está haciendo de lujo. Vamos, lo está haciendo de lujo. Bueno, pues Julio, salvo que tengas algo más, esto es lo que teníamos para hoy. Yo creo que ha sido un buen resumen de los índices, de lo que nos han solicitado. Así que esto es lo que teníamos. Déjame dejar de compartir. Ahí está. Lo que teníamos para hoy. Solo recordaros que, bueno, que si alguien quiere probar la plataforma, pues simplemente se registra, tiene una semana o 2 semanas para probarla. Que a finales de mes, 24 y 25, tenemos una nueva edición del curso básico, por si os interesa. Es parte desde cero conocimientos. Es bastante exigente, o sea, no, tampoco. La realidad es como es, aunque parte de ceros conocimientos, porque empezamos a explicar lo que es una vela, así que imaginaros, pero es verdad que el nivel de intensidad del curso a lo largo de las 8 horas, porque esto es viernes por la tarde y sábado por la mañana, es potente, ¿no? Y sales del curso con bueno, pues con un conocimiento bastante, bueno, sólido para lo que dan 8 horas, evidentemente, y lo más importante yo creo que te evita cometer grandes errores en bolsa. Te quita esa posibilidad de cometer errores si sigues lo aprendido, lógicamente, ¿no? Entonces eso sería el 24 o 25 de noviembre, el último de este año, seguro, el último curso básico de este año, y nada más, desearos que tengáis una buena semana, Julio, una buena semana y que nos vemos en la siguiente. Este miércoles tenemos un meeting muy especial. Ya lo anunciaremos. Venga, cuidaros. Muy Chao. bien, venga, hasta luego.